Carmen Aristegui, CNN, México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por permitirnos estar con usted en esta ocasión de nuevo. Y gracias a nuestra invitada que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Loretta Ortiz Alf es diputada por Morena. Es una muy reconocida jurista mexicana que participa en diferentes comisiones en el Congreso mexicano en materia de derechos humanos, en temas migratorios, en diferentes asuntos que tienen que ver con la trata de personas y diferentes ámbitos de atención en su ámbito, en su tarea legislativa. Y bueno, Loretta, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hemos seguido de cerca la tarea que desde el ámbito legislativo se ha hecho sobre el seguimiento de uno de los asuntos más graves en los últimos años en materia de violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos desde el ámbito de autoridad en contra de población civil. El caso Tlatlaya, el caso de la matanza de civiles en esa pequeña localidad del Estado de México, en una bodega donde se encontraban un conjunto de personas y que se dio una información oficial que resultó falsa, mentirosa para la sociedad mexicana, donde se habló de una situación distinta a la que después se pudo saber e investigar. Hoy hay procesos abiertos en contra de militares a raíz de que hubo medios de comunicación que dieron cuenta de que aquello no sonaba convincente y que, bueno, finalmente nos abrió la puerta a informaciones relevantes que obligaron a las autoridades pues a reandar el camino y a cambiar la versión oficial, entre otras muchas cosas. Hemos sabido, Loretta, de seguimientos precisamente del caso Tlatlaya. Tú formas parte de esta tarea. Y en estos días incluso hubo la presencia de un funcionario del Estado de México que, pues, en conversación con ustedes hizo ciertas declaraciones que son contradictorias y que incluso alimentan la idea de que hay todavía mucho por saber sobre el caso Tlatlaya. Entonces, Loretta, creo que es tiempo de hacer un alto en el camino para saber, con la información que ustedes tienen, en dónde va esta historia, qué ha pasado con el caso Tlatlaya, tan grave como Ayotzinapa, tan grave como ahora lo sabemos más ampliamente el tema Apatzingán. Pues sí, cuando iniciamos las investigaciones, porque es para coadyuvar a la investigación esta comisión especial de Tlatlaya, nos abocamos a tener reuniones. Primero fue con el alto comisionado de Naciones Unidas. Después también tuvimos reunión con el Procurador General de la República, entonces Murillo Karam. Tuvimos una reunión con Tardía, conforme nos fueron dándola en su agenda, y asistíamos con ellos, con los de la Sedena, con altos mandos de los militares. También tuvimos una reunión con los de la Procuraduría General del Estado de México. A todas las reuniones asistimos con una petición de información, una serie de cuestionamientos, algunas que atendían a respuestas que todavía ahorita no tenemos. Por ejemplo, lo de la cadena de mando. Los que ejecutaron, porque esa es la palabra correcta, ejecutaron en violación a garantías individuales y a derechos fundamentales del debido proceso a estas personas, no actuaron de motu propio, así nada más por inspiración. Como ocurrencia. Sí, ocurrencia. ¿No fue tal? Y nunca se nos dio explicación alguna. En el caso de la Sedena, y esto fue una cuestión repetitiva, ¿no? La Sedena dice que como ya no tiene jurisdicción, que como ya el asunto ya tenía jurisdicción, la Procuraduría del Estado de México y luego la General de la República, y por jurisprudencia de la Corte, porque ahora son los tribunales civiles los que tienen jurisdicción sobre estos asuntos,
que él no nos podía dar absolutamente ninguna información. Incluso se aplicaron sanciones disciplinarias porque como no se cumplieron con las normas del Código Militar de cómo deben de hacer estas, podríamos decir, estas operaciones, el batallón, cuántos deberían de ir en el cuerpo y demás. Apenas hace una semana nos mandaron un informe que para tu servidora es un insulto a la inteligencia. No me digas. Sí, un insulto a la inteligencia mínima y al sentido común. ¿Por qué, Loreta? Porque alegan que ellos no tienen que dar información alguna, que son un poder independiente, que el artículo 116 de la Constitución los exime de dar información. Y a lo que nos pusimos a reflexionar, bueno, si somos un poder de la Federación, el Congreso de la Unión, ¿qué será cualquier ciudadano, organización no gubernamental, periodistas que pidan información? O sea, a nosotros, al Congreso de la Unión, a una comisión especial. Aquí traigo el informe y en la parte final, precisamente, pues un párrafo, ¿no? Señala que no están obligados, que son independientes. Me hago yo la pregunta, bueno, ¿esa independencia les justifica para hacer los actos que realizan como una ejecución? ¿Pero independiente de quién? O sea, independiente del Congreso, de la ciudadanía, no, que ellos son independientes, que no están obligados a dar la información. Se estima que no es conveniente generar información que pueda prejuzgar sobre los sucesos. Ya están sometidos a juicio. Y en su caso atentar contra las garantías de seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica? Que contemplan la ley suprema. Y entonces yo digo, ¿dónde quedan los derechos humanos, no, y las garantías fundamentales de las víctimas y de toda la sociedad que tiene el derecho a la información? Entonces el ejército dice no daremos información de Tlatlaya al Congreso mexicano, no, a esta comisión especial que se creó para dar seguimiento y coadyuvar, porque además es coadyuvancia, ¿no? Exacto. Coadyuvar aquí en la investigación. Lo de la cadena de mando. ¿Y qué dice? Que no nos va a dar la información. ¿Y cuántas cuartillas son? Son escasamente 6 cuartillas. 6. ¿Y alguna materia informativa hay ahí, además de la negativa? Absolutamente nada. Se encuentra imposibilitada para proporcionar la información pública y versión pública en razón de conformidad con el artículo 21, fracción tercera y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me pregunto, ¿dónde en la Constitución? Porque conozco bien la Constitución, soy abogada, se excusa alguna secretaría o dependencia, y más a razón ahora de la ley de transparencia, la tan llevada y traída nueva legislación en materia de transparencia. Y mientras continúe esto, este es el caso de Sedena, el caso de la Procuraduría General de la República. ¿Qué te dice? ¿Qué dice la PGR? Bueno, tuvimos entrevista con el entonces Procurador General de la República, Murillo Caram. En su momento, la primera gran diferencia a por qué existe, y eso se refleja en el informe, hay contradicción entre lo declarado por las dependencias. Contradicción. Contradicciones fuertes entre la Procuraduría General de la República, la Procuraduría del Estado de México, lo señalado, que es el documento más fuerte, por la recomendación del Ombudsman. Es en esta última que fue reclasificado como violación ya recientemente por el nuevo Ombudsman, graves violaciones a derechos humanos. Entonces, cuando fuimos a la reunión con Murillo Caram, yo le comenté, me dijo, es que son 8 nada más los que participaron y es una diferencia de 8 a 12. Los demás no son culpables ni responsables. Y por homicidio calificado, le dije, perdón, eso sería ejecución extrajudicial. No lo tenemos tipificado en nuestra legislación. Me dice, es lo mismo. Perdón, no es lo mismo. Mi caso personal, no es lo mismo, sí, que a mí me mate cualquier persona a que alguien del ejército me mate. Nunca va a ser lo mismo. Y eso va a responsabilizar al Estado mexicano en el asunto que seguramente va a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque tenía el Estado mexicano la responsabilidad
y la obligación de tipificar ejecución forzada. Loretta Ortiz, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Te propongo que al regresar de la pausa, para nuestro público en otras partes también, un poco un resumen de qué cosa pasó en Tlatlaya, cuáles son las informaciones que se tienen consolidadas que nos permitan afirmar tal o cual cosa. Después de la pausa te lo pregunto. Con las contradicciones más fuertes, sí. Y luego... Regresamos, Loretta, al aire, estamos al aire de nuevo contigo en vivo y bueno, yo te proponía un poco la descripción más amplia posible de lo que ya se puede afirmar con certeza de lo ocurrido en Tlatlaya. Incluso en un primer momento, ya lo comentaste, había contradicciones o ha habido contradicciones entre instancias como la CNDH y la Procuraduría, en fin. En este momento, Loretta, con lo que tú tienes y tiene la Comisión Especial, ¿qué podrías decir del caso Tlatlaya? ¿Qué sucedió ahí? Bueno, ahí fueron ejecutados no 8, sino 15 personas. Alegan por parte, dentro de las contradicciones, la Procuraduría General de la República, la misma Sedena, que unos de los muertos, porque hay diferencias en cuanto a los que fueron ejecutados y no fueron ejecutados. Y dicen es que hubo un enfrentamiento. No, fueron ejecutados. No es lo mismo que hubo un enfrentamiento, y también señalan que los que estaban siendo, que fueron ejecutados, que eran una banda de la delincuencia organizada, criminales. Yo nada más ahí quiero puntualizar que cualquier persona tiene derecho al debido proceso y que tiene que ser llevada a juicio. Y no se autoriza al ejército ni a ningún órgano del Estado a ejecutar a persona alguna así, aunque haya sido el peor de los criminales. Bueno, esa es una base. En el caso, nos llamó mucho la atención la visita que hizo recientemente a la Comisión de Derechos Humanos, por petición de la Comisión de Derechos Humanos Mansur, que ya lo habíamos ido a visitar, que habíamos pedido información, que nos dijo que el canal estaba abierto, que entregamos nuestro foldercito con la solicitud de información y nunca nos la enviaron. Y entonces llegó y dijo, sentó de antemano, es una masacre, sí lo reconoció. Y luego, a las preguntas que yo le hice, que tu servidora le hizo, más que nada por la cuestión de las mujeres que fueron las testigos, una está bajo, están sus nombres incluso, de algunas de ellas, de las testigos, están reservados por su propia seguridad. De las otras mujeres que fueron torturadas, que fueron amenazadas con ser violadas, etcétera, que la misma Procuraduría del Estado de México se quiere eximir de responsabilidad porque, bueno, ya fueron liberadas y han recibido atención por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De eso no exime, y esto también cabe puntualizarlo y subrayar, de que es una práctica reiterada y generalizada, como dijo el relator especial de Naciones Unidas, el torturar a las personas. Y eso se los puntualizamos. Después Mansur dice, bueno, se justifica con relación a las horas que llegaron a la bodega. Hay certeza de que los de la Sedena tuvieron conocimiento de los hechos a las 5:45. Por los informes incluso que aparecen y los boletines en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y no dan aviso, sino hasta, según Mansur, hasta las 6 de la mañana. Entonces, de las 6 de la mañana a las 12:30 que se presentan, hubo tiempo suficiente para poder cambiar la escena del crimen. Y esto es precisamente lo que se puntualiza en el informe de la CNDH. ¿Cuál es el argumento o la excusa? Porque es una cadena de excusas que da el Estado de México. No, es que está muy lejos, es que estaba oscuro, es que estaba peligroso. Yo me pregunto, bueno, hasta la distancia. Para otras cosas sí se puede utilizar un helicóptero, ¿no? Para vacaciones personales. Pero para llegar y atender una situación de suma urgencia que era de una ejecución. ¿Y por qué tiene importancia esto? En todas investigaciones, este tipo de investigaciones, se debe de conservar la escena del crimen precisamente para no alterar
y no la propia investigación. La propia investigación. La otra gran contradicción, y que resultó también de la visita que tuvimos con el procurador del Estado de México, es que él nos refirió, y es también quieren ampararse o protegerse de esto. Nosotros referimos a la Procuraduría General de la República el expediente, o sea, del 3 de julio al 20 de septiembre. Y mientras tanto, nadie hizo nada y tuvo conocimiento de nada. De no haber sido por los reporteros, este asunto hubiera pasado a ser un asunto más en el olvido. Un boletín de prensa más. Un boletín de prensa más. Y entonces se pasan la culpa de unos a otros. Entonces dicen los del Estado de México, es que yo ya mandé el expediente, yo ya no tengo jurisdicción ni competencia. Y entonces la Procuraduría, nosotros ya no, ya el asunto ya lo atrajo la Procuraduría General de la República, y la Procuraduría General de la República hasta el 20 de septiembre empieza a tener conocimiento del tema o a realizar alguna investigación o tener alguna actuación. Entonces, lo que nos preguntamos los de la comisión es, bueno, ¿qué se hizo del 3 al 20? Nada. Según ellos, nada. ¿Y tú qué crees? Bueno, precisamente querían que no hubiera mayor movimiento, era ocultar todo. Ocultar todo. Absolutamente, mantenerlo como un caso más en que no se esperaban que fuera a salir a la luz pública como salió, y entonces ya se vieron obligados a precisamente atender, pues ya darle seguimiento a la investigación. Murillo Karam, incluso yo le pregunté a usted, ¿cree que tiene la capacidad? Esto me lo contestó a mí, personalmente. ¿Creen tener la capacidad para realizar esta investigación? Me contestó, me confesó, le dije, porque yo en algún momento di capacitación por mi cuestión, que yo soy académica, bueno, a los de la Procuraduría General de la República en el sexenio anterior. Y me habían informado, los de la Procuraduría General de la República, para los de los asuntos de los feminicidios, y mencionando en concreto el campo algodonero, que no creían tener la capacidad ni la preparación suficiente en cooperación judicial para trata de personas ni para los casos de los feminicidios. Y le pregunté al procurador, ¿creen tener ustedes la capacidad para resolver este asunto? Y a mí me contestó, no. ¿Así te lo dijo? No. No. ¿Y el procurador así se sostuvo todo el tiempo? Así. Esa fue la respuesta que a mí me dio. Tremendo. Después de la pausa, Loreta Ortiz, regresamos en esta conversación. Déjame retomar esta última parte de lo que estás diciendo, de una conversación de una legisladora con un procurador general de la República, cuya respuesta es la que acabas de mencionar, de un tema tan grave, tan grave como Tlatlaya, que efectivamente es un asunto sumamente delicado porque involucra la matanza de civiles en manos de militares y este proceso abierto. Después de la pausa nos sigues contando. Volvemos. Entramos en la parte final de esta conversación con la diputada Loreta Ortiz. Volvemos con ella hablando de Tlatlaya en México. Entramos, Loreta Ortiz, en esta parte final de la charla contigo. No nos dará tiempo de seguir el tema de Tlatlaya, porque nos quedan pocos minutos y porque me gustaría una reflexión tuya como experta en leyes, como legisladora, de qué nos dice a la sociedad mexicana este conjunto de, ahora muy claramente, tres asuntos. Desde luego, Ayotzinapa, los jóvenes desaparecidos y probablemente asesinados, no lo sabemos porque no hay contundencia en esa afirmación. El caso Ayotzinapa, el caso Tlatlaya y ahora el caso Apatzingán, con una nueva presentación pública muy fuerte. Tres asuntos verdaderamente delicados en un mismo periodo sexenal. Sí, bueno, yo creo que viene un patrón sistemático desde Felipe Calderón Hinojosa y que se ha agravado en este sexenio.
que el ejército no está llamado a realizar funciones como las que está realizando ahorita. Sí, definitivamente el ejército está capacitado para matar, ¿no? Y las funciones a lo que han les han encomendado, pues no garantizan el respeto de los derechos humanos, ni la vida, ni ni ningún derecho a favor de ninguna persona. Desgraciadamente se ha mantenido todavía en las calles y realizando funciones como las que viene realizando. Hay un patrón sistemático, como lo han dicho no uno, en varias ocasiones, relatores especiales, el de tortura generalizada, que ya es una violación gravísima. El relator especial de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas también, y el de ejecuciones extrajudiciales también. Con esos 3 informes podría entrar perfectamente para la actual administración, es decir, para el gobierno de Enrique Peña Nieto, al ejército, incluso crimen organizado y demás autoridades involucradas, el asunto nuevamente a la Corte Penal Internacional, de no poner atención a realizar correctamente la investigación de estos crímenes y dejarlos en el olvido, porque lo que se está haciendo es mantener la impunidad. Eso es lo que a mí me queda muy claro. La falta de información no tiene otro objeto de decirnos a la ciudadanía y a nosotros, que los legisladores que estuvimos en la comisión, que esto se va a seguir manteniendo en lo oscuro, con lo cual aseguran la impunidad. México necesita un respeto a los derechos humanos y que no sean ejecutados sobre pretexto de su seguridad las personas. O sea, así como les pasó a estas personas, les puede pasar a cualquiera. Los de Apatzingán, personas que, una familia que acaban abrazándose, o sea, es algo desgarrador. En pocos países del mundo, estas son de las violaciones más graves a derechos humanos. Son catalogadas como crímenes de lesa humanidad. Y no es posible que ante los llamados de la comunidad internacional, la Unión Europea, organismos de Naciones Unidas, mecanismo de evaluación de derechos humanos a la que asistí también, ONGs, y el llamado sea a oídos sordos, o sea, se siguen manteniendo, ocultando todos los hechos sin garantizar la información. Me preguntabas hace un momento, bueno, ¿y el IFAI? Ni siquiera el IFAI, ¿qué fue lo que entregó? No da versión pública, porque no conservó copias, ¿sí?, del expediente. Entregó la averiguación al juzgado federal. Total, que todos tienen aquí excusas, y los que menos garantía tienen son las víctimas, que en este caso obviamente son los familiares de los desaparecidos, también las que fueron torturadas, y la testigo que está, que se conserva su nombre en reserva para que no sea afectada. Hay una gran preocupación, no solamente del caso de organismos internacionales como la Comisión Interamericana y la misma Corte Interamericana, de Naciones Unidas, sino también de distintos organismos de la Unión Europea. Si están tan preocupados por limpiar la imagen del gobierno federal, deberían de atender estos asuntos. Pues Loretta Ortiz, ahí está esta explicación y este señalamiento que haces en esta parte final. Te agradecemos que estés aquí para comentarlo y seguiremos en contacto, si me lo permites. Claro. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí, Loretta. A usted, gracias que nos permite acompañar. Soy Carmen Aristegui, CNN, México.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por permitirnos estar con usted en esta ocasión de nuevo. Y gracias a nuestra invitada que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Loretta Ortiz Alf es diputada por Morena. Es una muy reconocida jurista mexicana que participa en diferentes comisiones en el Congreso mexicano en materia de derechos humanos, en temas migratorios, en diferentes asuntos que tienen que ver con la trata de personas y diferentes ámbitos de atención en su ámbito, en su tarea legislativa. Y bueno, Loretta, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Hemos seguido de cerca la tarea que desde el ámbito legislativo se ha hecho sobre el seguimiento de uno de los asuntos más graves en los últimos años en materia de violaciones a derechos humanos y crímenes cometidos desde el ámbito de autoridad en contra de población civil. El caso Tlatlaya, el caso de la matanza de civiles en esa pequeña localidad del Estado de México, en una bodega donde se encontraban un conjunto de personas y que se dio una información oficial que resultó falsa, mentirosa para la sociedad mexicana, donde se habló de una situación distinta a la que después se pudo saber e investigar. Vamos con ellos, con los de la Sedena, con altos mandos de los militares, también tuvimos una reunión con los de la Procuraduría General del Estado de México. A todas las reuniones asistimos con una petición de información, una serie de cuestionamientos, algunas que atendían a respuestas que todavía ahorita no tenemos, por ejemplo, lo de la cadena de mando. Los que ejecutaron, porque esa es la palabra correcta, ejecutaron en violación a garantías individuales y a derechos fundamentales del debido proceso a estas personas, no actuaron de motu propio, así nada más por inspiración. Ocurrencia. Sí, ocurrencia. ¿No fue tal? Y nunca se nos dio explicación alguna. En el caso... Hoy hay procesos abiertos en contra de militares a raíz de que hubo medios de comunicación que dieron cuenta de que aquello no sonaba convincente y que, bueno, finalmente nos abrió la puerta a informaciones relevantes que obligaron a las autoridades pues a reandar el camino y a cambiar la versión oficial, entre otras muchas cosas. Hemos sabido, Loretta, de seguimientos precisamente del caso Tlatlaya. Tú formas parte de esta tarea. Y en estos días incluso hubo la presencia de un funcionario del Estado de México que, pues, en conversación con ustedes hizo ciertas declaraciones que son contradictorias y que incluso alimentan la idea de que hay todavía mucho por saber sobre el caso Tlatlaya. Entonces, Loretta, creo que es tiempo de hacer un alto en el camino para saber, con la información que ustedes tienen, en dónde va esta historia, qué ha pasado con el caso Tlatlaya, tan grave como Ayotzinapa, tan grave como ahora lo sabemos más ampliamente el tema Apatzingán. Pues sí, cuando iniciamos las investigaciones, porque es para coadyuvar a la investigación esta comisión especial de Tlatlaya, nos abocamos a tener reuniones. Primero fue con el alto comisionado de Naciones Unidas. Después también tuvimos reunión con el Procurador General de la República, entonces Murillo Karam. Tuvimos una reunión con tardía, conforme nos fueron dándola en su agenda, y asistíamos.